Buscando el desarrollo de un liderazgo eficaz. La lección de hoy, el significado de ser siervo. El presente World Paper tiene por finalidad describir y comprender dos aspectos totalmente distintos entre la percepción del significado de ser siervo en el hombre natural y el creyente transformado en el Señor Jesucristo. Entonces, hay dos conceptos, ¿no? El concepto de siervo según el hombre natural y el concepto de siervo según el creyente. Concepto de siervo desde la óptica natural y del creyente. Como ya habíamos dicho, nos vamos a referir al significado de siervo desde la óptica natural. Desde la Real Academia Española, el significado de siervo se denomina para nombrar al esclavo que se encuentra al servicio de un señor. El ser humano, desde su presencia en el planeta, buscó siempre empoderarse del propio hombre. Y quisiéramos mencionar a un señor llamado Nicolás Maquiavelo, considerado fundador del pensamiento político. Él considera al ser humano como una dualidad que se debate entre su condición humana y su condición animal, capaz de hazañas, logros y luchas, pero para alcanzarlas toma el camino del egoísmo y del instinto. Miren cómo es el significado del siervo desde la óptica natural. Quisiéramos hacer un poquito de énfasis acerca de Maquiavelo. En una oportunidad, le había pedido un consejo, un príncipe, y políticamente, ¿no? Maquiavelo analizaba todo el aspecto del gobierno. Entonces, el consejo que le dio Maquiavelo a un príncipe había sido lo siguiente: planteándole que entre ser amado o temido es mejor optar por lo segundo, cuando lo primero sea del todo imposible. Y los hombres tienen menos consideración en ofender a uno que se haga amar que a uno que se haga temer, pues el amor se retiene por el vínculo de la gratitud, el cual, debido a la perversidad de los hombres, es roto en toda ocasión de propiedad y utilidad. Pero el temor se mantiene con un miedo al castigo que no abandona a los hombres nunca. El príncipe debe hacerse temer, de modo que, si no se granjea el amor, evite el odio, porque puede muy bien conseguir al mismo tiempo ser temido y no odiado. Maquiavelo. Ahora vamos a entrar al segundo punto, que es el significado del siervo desde la óptica del creyente. Mire que es totalmente distinto, puesto que la percepción del hombre natural es tan contraria a la óptica del al significado del siervo desde la óptica del creyente. Desde el punto de vista bíblico, es alguien que sirve a cambio de algo o de nada, es decir, voluntariamente. El siervo es la persona que se agrada de las órdenes y las atesora y cumple con lo encomendado. Es alguien ideal, obediente y sumiso por amor. Quien haya confesado a Cristo como el Señor de su vida, llega a ser el siervo. No significa un sitial de deshonra ni de vergüenza, porque el amo al que sirve es Jesús, quien dio ejemplo de servicio. Podemos ver en Mateo 20:28, ¿no? Como Cristo ha dado ese ejemplo de servicio, lavando los pies a los suyos. El punto 3, hechura de Dios para el servicio. Según Efesios 2:10, vamos a entender del por qué el Señor nos había creado, cuál es su propósito. Y podemos ver en el libro de Job también, en Efesios también, podemos ver en Job 18, por ejemplo, que dice: tus manos me hicieron y me formaron. Isaías 43:21 dice también: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces, habíamos sido creados para servir a Dios. Este plan de Dios, trazado antes del nacimiento, Él planeó dónde y cómo lo serviría. Capacitó para las tareas. Fue hecho
para un ministerio específico. La palabra poema, es interesante esto, la palabra poema viene de la palabra griega traducido como hechura. Entonces el creyente es una obra de arte manual de Dios. Cada persona es una obra maestra original, lo que hace que su ministerio sea único. No hay duplicidad, ¿no? Nada de lo que pasa en la vida es insignificante. Dios moldea a la persona. ¿Para qué? Para su servicio a otros y desde luego para el servicio a Él. El señor Ethel Waters había dicho esto, ¿no? Dios no hace basura. Punto número 2, suministro de Dios. Suministro de Dios para desarrollar el servicio. El Creador provisionó a los suyos habilidades, talentos, dones, personalidad y experiencias. Qué bueno es Dios, que no solamente lo ha llamado a servir a su servicio y al servicio de los demás. Este Dios maravilloso suministró, había provisto al ser humano para el servicio. Por tanto, para desarrollar ese servicio, lo provisionó de habilidades, talentos, dones, personalidad y experiencias. En Romanos 12:4 al 8 nos da a entender de que Dios le da a cada creyente dones espirituales que han de ser usados en su ministerio. Estas son destrezas que Dios dota al creyente para aumentar su fortaleza, para mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial a través del Espíritu Santo. Lo podemos hallar esto en Efesios 4:7, Primera de Corintios 12:11. Nos habla de estos dones. Por tanto, los dones espirituales no son dados para beneficio personal, sino para el beneficio de otros y viceversa. La Biblia dice en 1 Corintios 12:7, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Se debe considerar con mucho cuidado y respeto y evitar caer en dos aspectos. Es preciso meditar un momento y acerca de los dones. Si bien esto es un regalo de Dios, un regalo maravilloso de Dios, que es para beneficio de otros, no es para beneficio personal o viceversa. Esto es para beneficio de los demás. Entonces, cuando uno recibe este regalo de los dones, usualmente las personas habían sabido caer en dos aspectos: la envidia de los dones y la proyección de los dones. ¿A qué se refiere la envidia de los dones? La envidia de los dones es comparar este regalo que Dios da a sus hijos, ¿no? Comparan esos dones con el de otros. Y cuando esto ocurre, uno se siente insatisfecho con lo que Dios le dio y comienzan los celos y resentimientos por cómo usa Dios a otros. La Biblia claramente dice que algunos dones que el Señor ha dado, y bueno, no son visibles, no se los puede ver externamente, pero otros sí, que son muy visibles. Entonces puede haber aquí el celo, ¿no? La envidia de estos dones. Debe cuidarse mucho el siervo de Dios en caer en esta envidia. Lo segundo que se debe considerar es la proyección de los dones. ¿A qué se refiere esto? Que todos tengan nuestros dones. Ahora uno dice, no, no me parece el don de aquel, del otro, no. Quisiera que todos tengan el don que Dios me ha dado a mí. Ese es, ¿no? La opinión de la persona. Y dice, quiere que se sientan los demás tan apasionados por el don que han recibido, ¿no? Como la misma persona. Lo podemos hallar en 1 Corintios 12, 5 al 6. El cuarto punto nos menciona acerca de las características del servicio del siervo. Para ello se necesita una separación radical de las cosas del mundo y una entrega total para que Dios pueda trabajar con nosotros. Entonces, vamos a ver, ¿no?, cómo servir a Dios. Vamos a considerar en este punto dos aspectos importantes de
¿Cómo debe ser la característica del siervo en su servicio? Número 1, tiene que ser con todo el corazón. Número 2, tiene que ser buscando la efectividad del servicio que está dando. Cuando decimos con todo el corazón, Proverbios 27:19 nos va a permitir entender que el corazón revela el verdadero yo. Proverbios 27:19 dice así: en el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el corazón revela el verdadero yo de la persona. Podemos encontrar también en Mateo 12:34. Dice así: camada de víboras, ¿cómo pueden ustedes, que son malos, decir algo bueno? Entonces comprendemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en el corazón, eso es lo que habla la boca. Y podemos ir respaldando con Salmo 94:7 y con Proverbios 4:23. Ahora, físicamente tenemos un latido de corazón. Esto es para entender mejor esta parte, ¿no? Cada uno tenemos un latido de corazón, uno solo. Nuestro latido de corazón no es similar al de otra persona, así como las huellas digitales, así como el iris de los ojos. Son únicos. Es asombroso que de billones de personas en el mundo, ninguno es igual. Maravilloso. Otra palabra para corazón, estamos queriendo entender la palabra de corazón, ¿no? Es pasión. La palabra para corazón es pasión. Hay ciertos temas por los que uno siente pasión, ¿cierto? Y otros que no le afectan. Algunas experiencias lo prenden y captan su atención, mientras que otros lo apagan o definitivamente lo aburren al extremo. Estas revelan la naturaleza del corazón del ser humano. Repetidamente la Biblia dice: sirvan al Señor con todo el corazón. Podemos hallar esto en Deuteronomio 11:13, en 1 Samuel 12:20, en Romanos 1:9, en Efesios 6:6. Dios quiere que le sirvamos apasionadamente. Esto quiere decir que no podemos servirle al Señor obligados. ¿Cómo puede ahora saber cómo es su servicio? ¿Cómo podemos saber cuándo es que se está sirviendo a Dios de corazón? La primera señal es el entusiasmo. No necesita recompensas, no necesita aplausos, no necesita remuneración, porque le satisface servir de esa manera. Entonces, esto es lo que implica servir al Señor con todo el corazón y desde luego servir al prójimo de la misma manera. Número 2, buscando la efectividad del servicio. Ahora habíamos hablado de la pasión. Esta pasión motiva a la perfección. Los que alcanzan grandes logros en cualquier campo son aquellos que lo hacen porque sienten pasión, no porque se sienten obligados o porque esperan una ganancia. Entonces, hemos oído a personas que dicen: acepté un trabajo, lo detesto, pero haré un montón de dinero. Este es un error muy grande. ¿Por qué? No se puede desperdiciar la vida en un trabajo que no expresa su corazón. Ser propio es mucho más importante que el dinero. El hombre más rico del mundo dijo una vez, en Proverbios 15:16, más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Entonces estamos viendo las características del servicio de un siervo, de un siervo. Estas son las características de un siervo. Muy bien, estamos ya llegando a la conclusión y es de mucho beneficio recordar lo que el doctor Charles Wyndon había dicho, ¿no? La idea de llegar a ser un siervo me parecía errónea o fatal.
a causa de que el concepto que yo tenía de siervo lo asociaba a un esclavo africano llamado Kunta Kinte y millares de obreros migratorios que llegan a trabajar en las tierras de cultivo de los Estados Unidos de América. Miren cómo el doctor Charles Wyndon había asociado, ¿no?, el ser siervos en realidad con la esclavitud. Él dijo, las dos clases, se estaba refiriendo tanto al esclavo como a los obreros migratorios que iban a trabajar en esas tierras, estaba hablando de ellos, las dos clases representaban, dice él, la ignorancia, eran objeto de maltrato, tenían una vulgar ausencia de dignidad humana. ¿Qué más? Y eran el epítome de muchas de las cosas a las cuales se opone el cristianismo. Este era su concepto de hombre natural, también del doctor Wyndon. ¿Qué más dijo él entonces? Cuando tuvo esta percepción de los esclavos y de esas grandes multitudes que iban a trabajar a los Estados Unidos, él dice, esta imagen mental me desalentaba por completo. Por favor, no me pregunte por qué, pero esa era la idea que me venía cada vez que oía la palabra siervo. Cándidamente, la idea me disgustaba y la confusión aumentaba mi disgusto cuando yo oía que las personas, especialmente los predicadores, vinculaban los términos siervo y líder. Me parecían tan opuestos como la luz y las tinieblas. Claramente recuerdo que pensé en ese tiempo, ¿quién? ¿Yo un siervo? Usted tiene que estar bromeando. Gloria a Dios, así concluimos este tema sobre lo que significa ser siervo y las dos percepciones que se tienen, ¿no? El hombre natural y también el Hijo de Dios, el creyente. Espero que lo haya tomado en cuenta y espero que nos traiga también beneficios a nuestro conocimiento y también a nuestro servicio al Señor y también en nuestro servicio a nuestro prójimo. Que Dios lo bendiga.